Bueno, buenas tardes, profesora. Mi nombre es de Paolo Porra Cerrón. En esta ocasión voy a exponer el tema de la reforma agraria. Mm. Bueno, imaginemos un Perú donde el campesino que sembraba el alimento no era dueño ni de la tierra que pisaba, ni de la comida que cosechaba. Antes de 1969, el Perú vivía en un sistema casi feudal llamado gamonalismo. El 1% de la población controlaba el 80% de las tierras cultivables. Por eso, el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de timón con la ley de la reforma agraria. La ley número 17716, bajo el lema campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Bueno, para entender por qué ocurrió esto en 1969, hay que mirar al mundo. Estábamos en plena Guerra Fría y Revolución Cubana de 1959, que había encendido las alarmas en toda América Latina. El gobierno de Estados Unidos, mediante la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, ya venía recomendando a los países latinoamericanos hacer reformas agrarias pacíficas. ¿Por qué? Porque sabían que si el campesino seguía viviendo en la miseria y el abuso, el campo sería caldo de cultivo perfecto para guerrillas comunistas. El general Velasco vio esto. Claramente la reforma agraria no fue solo un acto de justicia social, fue una estrategia militar para evitar un estallido social o una revolución violenta en la sierra peruana. Irónicamente, Velasco hizo la reforma con un tinte mucho más racional y radical de lo que Washington esperaba. Tenemos el aspecto político. En el aspecto político, la reforma no fue un proceso pacífico ni consultado, fue una imposición militar. El Estado expropió, es decir, que tomó el control de las grandes haciendas azucareras y algodoneras, de la costa y las propiedades de la sierra. El impacto político fue inmediato, ya que se destruyó el poder de la oligarquía terrateniente, una clase social que había gobernado el Perú desde la independencia. Sin embargo, el costo político fue la falta de democracia, ya que se gobernaba mediante decretos de una dictadura militar. Eh, Acá tenemos otro, pero ¿cómo se pagó por estas tierras expropiadas? El gobierno de Velasco no las confiscó gratis, sino que emitió los famosos bonos de la reforma agraria. Al terrateniente se le pagaba una pequeña parte en efectivo y el resto en papeles del Estado, que prometían pagarse en 20 a 30 años. El gran problema fue poco después que el Perú entró en una crisis de hiperinflación brutal. Esos bonos terminaron convirtiéndose en papeles sin valor real. Hasta el día de hoy, muchas familias de antiguos hacendados e inversionistas siguen litigando contra el Estado peruano en el Tribunal Constitucional, exigiendo que se actualice el valor de esa deuda. Esto demuestra que la reforma no solo cambió el mapa político de la época, sino que dejó una herida financiera que en el Perú arrastró por décadas. Tenemos el aspecto económico. En lo económico, aquí es donde la reforma golpeó más duro al país. El gobierno quería romper las haciendas en pedazos bien pequeños, así que creó grandes cooperativas como la CAPS y las SAIS. El problema fue que el Estado no capacitó a los campesinos en administración y tecnología, y los ingenieros calificados terminaron huyendo del país con el tiempo. Estas supercooperativas fracasaron y quebraron las tierras, terminando dividiéndolas en parcelas diminutas llamadas minifundíos. El resultado fue la producción agrícola colapsó y el Perú, que antes exportaba los alimentos, tuvo que empezar a importarlos. Tenemos el aspecto social, eh, donde la reforma agraria sí fue un rotundo éxito, porque cambió la identidad del Perú, porque antes de 1969 el habitante andino se le conocía o le llamaban despectivamente como indio o indígena y se les trataba como un ciudadano o un habitante de segunda clase. Velasco eliminó ese término y decretó el Día del Campesino. Se les otorgó la dignidad y se rompió el ciclo de abusos físicos y la explotación en las haciendas. Además, este despertar social fue la semilla para que años más tarde, en la Constitución de 1979, se le otorgara por primera vez el voto a los analfabetos, integrándolos realmente en la vida ciudadana.
Como conclusión y reflexión, en conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un proceso radical que transformó al Perú para siempre. Políticamente eliminó el sistema que era injusto y socialmente devolvió la dignidad al campesino. Pero económicamente fue un fracaso que empobreció al campo por décadas. Hoy en día, el agroperuano sigue sufriendo las consecuencias de esa falta de apoyo técnico inicial. Ganar justicia social nos costó la productividad del campo. Muchas gracias, profesor.